Agradezco la invitación del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Gracias por la invitación y por compartir el día de hoy este espacio con el foro del Centro Nacional de Prevención de Desastres, que desde luego sabemos que hay muchos interesados en conocer lo que es el tema de la gestión integral de riesgos. El día de hoy me permito exponer el tema de seguridad de la infraestructura vital y vamos a dar inicio con la presentación. Muy bien, vamos a dar inicio con el tema de la Organización de Estados Americanos. Esta organización nos vamos a remontar un poquito al tema de la posguerra. Primera y Segunda Guerra Mundial, si bien lo recordamos todos, 1914-1918, la primera conflagración. La segunda conflagración se dio por ahí de 1939 a 1945. ¿Qué pasa en la posguerra? Surgen diferentes organizaciones internacionales. Dentro de estas organizaciones internacionales, sabemos hoy en día que surge la Organización de las Naciones Unidas, bueno, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que también ya un año antes, 1944, pues ya habían tenido su auge, y desde luego la Organización de Estados Americanos, que a partir de 1948 empieza a trabajar en el contexto internacional para temas de pacificación, el tema de democracia y un tema que tenemos hoy en boga y que tiene que ver con el tema de la gobernanza. A raíz de esta situación, bueno, la OEA tiene el Comité de Seguridad Hemisférica, que desde luego analiza todo el contexto de seguridad a nivel hemisférico. Y para ello, bueno, pues tiene una herramienta fundamental que es la Agenda de Seguridad Hemisférica, donde a partir de los años 90 se empieza a hablar de un estigma o de unos estigmas que empiezan a asediar a todo lo que eran los países del hemisferio occidental. ¿A qué me refiero? ¿A qué estigmas me refiero? Se refieren al narcotráfico, al crimen organizado y al terrorismo. A esto se le llamó en esta agenda de seguridad hemisférica como amenazas no convencionales o no estatales. Ahora bien, a partir del siglo XXI, en el hemisferio occidental, empezamos a hablar de una reingeniería de la seguridad. Esta reingeniería, como bien lo comentó la licenciada Carla al principio de este espacio de capacitación, el 11 de septiembre del 2001, con estos atentados en los Estados Unidos, que si bien es cierto, todo el mundo lo recordamos, recordamos la caída de las Torres Gemelas de Nueva York, da un giro completo al tema de la seguridad. Y junto con ello vienen varios protocolos y procedimientos, no solamente en el tema de la seguridad con los diferentes países que integraban el hemisferio occidental, ¿sí? Por ahí comentaban el tema de la aviación. Desde luego se trabajan esquemas que tienen que ver con trabajar sobre temas de defensa, trabajar sobre el tema de relaciones internacionales, trabajar con esquemas del blindaje de algunas fronteras por lo que se estaba pasando, lo que se estaba viviendo. Junto con ello, viene una propuesta, que en este caso es el tema de la infraestructura estratégica, viene el tema de la reingeniería de la seguridad y empezamos a hablar de un nuevo orbe, ¿verdad? Tenemos que hablar sobre el tema del análisis de la vulnerabilidad y para ello, pues la Agencia Antiterrorismo propone a los países hemisféricos trabajar bajo una nueva metodología, que es el análisis de la vulnerabilidad. Y bajo esta metodología, bueno, empezamos a trabajar 159 países, dentro de ellos se incluye México. Ok, para ello, la Organización de Estados Americanos, pues también empieza a hablar para este contexto internacional sobre las famosas convenciones, que eran mecanismos de control para poder minimizar este tipo de estigmas o de riesgos. Y para ello, bueno, vamos a ver sin fin de convenios o convenciones que se han generado, como la del terrorismo, el abuso de drogas, la fabricación ilícita de armas y, bueno, muchas otras, ¿verdad? Que no vamos a ahondar ahorita al respecto. Vamos a la siguiente lámina. Ahora bien, vamos a entender un poquito lo que es el contexto de la infraestructura estratégica, apegado a lo que vendría siendo nuestro esquema en México, y me voy a remontar a lo que es la Ley General de Protección Civil, que si bien es cierto también ya se comentó con nuestras ponentes anteriores. Y en el artículo 2, fracción 32, nos habla en realidad que es una infraestructura estratégica y no es otra cosa que
Es una instalación vital, como se dice, la parte mínima de estas instalaciones, que son indispensables para la provisión de bienes, para los servicios públicos y que la interferencia de ellas, bueno, pues ocasionan un problema serio de seguridad nacional. Y junto con ello, pues vienen afectaciones hacia la población, sus bienes y su entorno. Voy a pasar a la siguiente lámina. Ok, muy bien. Ahora, dentro de las instalaciones estratégicas tenemos una clasificación importante. En esta clasificación vamos a hablar sobre, permítanme saber si está compartiendo bien la imagen. Se comparte bien. ¿Sí? Ok, hablamos de la clasificación de instalaciones estratégicas nivel 3A. Estas instalaciones de nivel 3A tienen un impacto a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que la afectación, la interrupción a este tipo de procesos nos interfiere en importantes sectores del país, económico, político, social, ecológico o de seguridad. Ahora bien, el siguiente nivel de instalación estratégica tiene que ver con las instalaciones estratégicas nivel 2A, que su impacto es a nivel regional. ¿Qué quiere decir esto? Que nuevamente la afectación, la interrupción, los actos de interferencia ilícita hacia este tipo de instalaciones nos va a perjudicar en un importante sector, en una importante región. Pongo como ejemplo el sistema Cutzamala, que alimenta de agua a la Ciudad de México, y este parte, por ejemplo, del estado de Michoacán, se viene retroalimentando del Estado de México y finalmente termina en la ciudad. Entonces, la interferencia de este tipo de infraestructura, pues sí nos ocasionaría serios daños a nivel regional. Ahora bien, las instalaciones estratégicas o la infraestructura estratégica nivel A, la interrupción a este tipo de instalaciones nos afectaría únicamente a nivel local. Pongo como ejemplo las famosas amenazas por artefactos explosivos, que bueno, para las operaciones, los procesos de muchas de las instalaciones, y como vemos en esta imagen, bueno, una de las instalaciones que se ven más afectadas muchas veces son las del Poder Judicial, y junto con ella, bueno, pues muchísimas otras pudiéramos nombrarlas en cuestión de amenazas hacia este tipo de instalaciones. Y para ello, pues tocamos un tema importante, el tema del plan de continuidad de operaciones, que si bien es cierto, ya lo han tocado mis compañeras ponentes en este espacio, en este foro, y a lo que voy es de que a partir de escenarios como el de del 2017, los sismos que se dieron en la Ciudad de México, hubo interrupción de los procesos y pues junto con ello muchas veces los activos vitales, en este caso las personas, el personal que trabajaba en ellas, terminaron retirándose muchas veces de las sedes. Por lo tanto, nosotros como infraestructura estratégica o instalación vital, pues no debíamos de parar las operaciones. Entonces, para ello empezamos a trabajar en esquemas resilientes, y junto con esto, el plan de continuidad de operaciones considera a las famosas sedes alternas. ¿Esto qué quiere decir? Que los activos vitales debemos reubicarlos muchas veces en un espacio, y si la infraestructura no lo tiene, pues debemos conseguirlos, ¿verdad? Debemos conseguirlos con nuestros vecinos, digo yo, con otras instalaciones, ya sea de gobierno o de iniciativa privada. La idea es tener siempre una sede alterna para poder reubicar esos activos vitales y dar continuidad a esas operaciones. Y junto con ello, bueno, pues hablamos de los convenios de ayuda mutua. Esos famosos convenios de ayuda mutua, pues desde luego deben de quedar establecidos para nosotros, pues poder generar ese vínculo, esa relación con nuestras instituciones o dependencias vecinas. Pasamos a la siguiente lámina, y en esta lámina podemos ver lo que son las áreas restringidas en instalaciones estratégicas. Muchas veces interactuamos en ellas, trabajamos en ellas, pero no entendemos el esquema de seguridad. Y el esquema de seguridad, digo yo, también va muy de la mano con la interacción con otros sistemas, por ejemplo, el sistema de protección civil, el sistema de seguridad física, el sistema incluso de higiene y seguridad. Este tipo de instalaciones vitales van a tener desde luego clasificadas todas sus áreas, ¿no? En áreas de exclusión, en áreas limitadas, en áreas controladas. Este tipo de espacios con accesos y movimientos controlados a base de la seguridad, lo vamos a ver en la siguiente lámina de qué se trata cada uno de ellos.
Ahora bien, las áreas de exclusión, como bien lo mencioné, tiene que ver con áreas con el máximo grado de seguridad. Y estas áreas son, por ejemplo, muchas veces los cuartos duros, los búnkers, las salas de situación, las salas de crisis, los softwares, los depósitos de armamento para algunas instalaciones, que son áreas de exclusión con el máximo grado de seguridad. Y aquí menciono 8 puntos específicos, ¿no? Para observancia cuando nos toque muchas veces ser el analista de riesgos. Debemos muchas veces recomendar no incluir la ubicación de activos críticos en planos generales, porque si bien es cierto, muchas veces como Protección Civil, pues manejamos este tipo de planos, este tipo de esquemas gráficos para nosotros poder señalizar y poder realizar protocolos o procedimientos de seguridad. En instalaciones de máxima seguridad, pues muchas veces se excluye este tipo de activos. Ahora bien, como un segundo punto, podemos recomendar que este tipo de espacios deberán de estar construidos en concreto, ¿no? Hormigón, como se diría en algún momento. No tendrán puertas de vidrio ni ventanas. Las puertas deberán tener revestimiento de metal o de madera. Deberán contar con un control de acceso electrónico, un control estricto de llaves del lugar y deberán de tener un sistema contra intrusiones. Únicamente ingresan a este tipo de espacios personal autorizado y sin acompañantes. Son espacios que tienen el máximo grado de seguridad. Seguimos con las áreas controladas. Estas áreas controladas son espacios comunes que requieren un nivel medio de seguridad. Y me refiero a áreas, muchas veces son laboratorios, ¿sí? Son helipuertos, son archivos, son cuartos de servicio, áreas o espacios donde se tienen contenedores, por ejemplo, de hidrocarburos o de gas LP, que también deben de tener ese mediano grado de seguridad, donde solamente entra personal específico y autorizado. En este caso, a lo mejor personal de mantenimiento, pero otra persona ajena, bueno, pues no tendría razón de estar en ese espacio. Eh, Estas áreas limitadas, también aquí me viene algo a la mente, por ejemplo, los archivos. En el tema de seguridad, en el tema histórico de seguridad en México, muchas veces en los archivos, curiosamente, tenemos incendios, pero muchas veces no sabemos si el incendio fue premeditado o el incendio se generó por algún cortocircuito, como bien se comenta en el tema forense. Entonces sí hay que poner atención muchas veces en este tipo de activos, ahí a manera de recomendación. Bien, pasamos a la siguiente lámina que tiene que ver con las áreas controladas y son espacios comunes que tienen un nivel bajo de seguridad, sin embargo, no deja de tener ese nivel de seguridad que se requiere en muchas de las dependencias, en áreas administrativas, en salas de espera, en las oficialías de partes, donde se recepciona toda la documentación. En el tema de infraestructura, instalaciones vitales, es importante por ahí también tener presente un procedimiento que tiene que ver con correspondencia sospechosa, porque si bien es cierto, en este tipo de lugares siempre se debe de confinar cuando tenemos una correspondencia que no llega, que no la esperamos, que trae algunas características inusuales, ¿no? Por ejemplo, trae cárteles de seguridad, trae ruidos inusuales en el interior, son de grandes dimensiones. Entonces, para ello, pues se requieren espacios para ser confinadas, hablarle al personal especializado que verificará qué es lo que tiene en el interior este tipo de correspondencia. Entonces, independientemente de que sean áreas con bajos niveles de seguridad, siempre se debe de considerar procedimientos y protocolos para la actuación en caso de emergencia. Y como bien lo digo, pues siempre es necesario estar coadyuvando las diferentes áreas, porque no todo es tarea del área de protección civil o del área de seguridad física, interactúan muchas áreas. Esto es un sistema, el sistema de seguridad, el sistema de la gestión integral de riesgos. Hoy en día, pues ya engloba diferentes, no solamente dependencias, sino diferentes procedimientos, diferentes políticas, como lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Ahora bien, muchas veces hablamos de infraestructura estratégica, pero vamos a aprender en qué categoría nos encontramos. Trabajamos en comunicaciones, trabajamos en energía, trabajamos en gas y petróleo, en industria, en agua, instituciones bancarias o financieras, que en este caso pues son los bancos que conocemos comúnmente, educación, gobierno, transporte. Transporte sabemos que entran diferentes escenarios, entran aeropuertos, instalaciones ferroviarias, como bien lo comentó una de nuestras ponentes a inicio del curso,
Tenemos instalaciones también donde se establecen los astilleros, los barcos, bueno, en servicios de emergencia, representaciones de gobiernos extranjeros. Dentro de representaciones de gobiernos extranjeros pues, están las agregadurías, las embajadas, que también ahí son en su momento pues cuestiones diplomáticas en materia de seguridad, lugares de esparcimiento. Yo en este momento les preguntaría si nosotros nos ubicamos ahorita en la Ciudad de México, en la plancha de la Constitución, quizá ahorita no tengamos un mayor impacto. Pero ¿qué les parece ese mismo escenario el 15 de septiembre? Que de hecho ya lo tenemos muy próximo, ya estamos a unos meses de celebrar las fiestas patrias. ¿Cómo se vuelve ese lugar? ¿Sí? Con una gran cantidad de personas esperando pues un escenario público donde, bueno, sale el primer mandatario y pues desde luego le damos continuidad a nuestras fiestas patrias y con ese conglomerado, bueno, pues se genera en un espacio en ese momento estratégico y se implementan medidas de seguridad o programas especiales de protección civil para poder manejar la gran cantidad de personas. Y como bien lo decía nuestra ponente anterior en el tema de las alcaldías, si tan solo ya se consideran en las alcaldías 500 personas, un movimiento de gran magnitud, entonces, imagínense toda la gran cantidad de personas que se albergan en ese momento. Y bien, clasificaciones especiales, muchas veces también hay espacios donde hoy en día a lo mejor los utilizan seguridad pública, Fuerzas Armadas en algunas entidades del país, que también en ese momento pues, se van a convertir en instalaciones vitales. Abastecimiento de alimentos, ¿por qué mencionamos ello? ¿Qué pasó cuando nos impactó el huracán Ingrid y Manuel en el estado de Guerrero hace algunos años? En ese momento, pues se convierte en una instalación vital, pues los lugares de abastecimiento de alimentos, ¿no? A lo mejor un centro comercial en ese momento sí era prioridad y se te le tendría que brindar toda la seguridad y un procedimiento especial para poder albergar todos pues sí, los alimentos que en ese momento se encontraban en el sitio y pues viviendo una situación socioorganizativa, ¿verdad? Entonces, clasificaciones especiales es importante considerarlas y muchas veces cuando se presentan escenarios o calamidades por agentes perturbadores, sobre todo naturales. Ahora bien, entramos a una figura muy específica que nos va a mencionar el artículo 12 y 15 de la Ley de Seguridad Nacional. ¿Quién es el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional? Bueno, esta figura la menciono en mi presentación, también ya lo había mencionado por ahí la licenciada Carla, pues tiene que ver con la persona que asesora al mandatario, al mandatario de nuestro país en materia de seguridad nacional. Él tiene tres tareas importantes. Una de ellas es la ejecución y el seguimiento de los acuerdos que va a presentar el Consejo de Seguridad Nacional. En segundo plano, tenemos que él presenta la Agenda Nacional de Riesgos y en tercer escenario presenta el inventario de infraestructura estratégica. ¿A quién? Al Consejo de Seguridad Nacional. Ahora bien, ¿quién es ese Consejo de Seguridad Nacional? Ese Consejo de Seguridad Nacional, acorde al artículo 12 y 13 de la Ley de Seguridad Nacional, desde luego es aquel que tiene la injerencia en la política en materia de, válgame la redundancia, de seguridad nacional, y está constituido en primer orden por el titular del Ejecutivo, ¿sí? Que es el presidente del Consejo. Enseguida viene el secretario de Gobernación como el secretario ejecutivo del Consejo, y de ahí vienen todas las diferentes dependencias que interactúan, como la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y desde luego pues el secretario técnico, que es aquel que es el asesor del primer mandatario. Ahora bien, ¿qué es esa famosa Agenda Nacional de Riesgos? Esa Agenda Nacional de Riesgos es un instrumento de inteligencia, es donde se identifican los riesgos y las amenazas, ¿sí? A la seguridad nacional, su probabilidad de ocurrencia, el peligro, la exposición, la vulnerabilidad, y desde luego, bueno, el titular del Poder Ejecutivo, a través del secretario técnico que los pone ante el Consejo de Seguridad Nacional, pues están aprobándolo anualmente y están exponiendo los temas que nos pudieran impactar en el país.
Hablando sobre amenazas de la seguridad nacional, en el artículo 5º, fracción 12 de la Ley de Seguridad Nacional, también ahí nos menciona qué son estas amenazas. A ver si no me cambié de pantalla, sí me cambié. Los riesgos a la seguridad nacional. Los riesgos a la seguridad nacional muchas veces son internos o externos. Este tipo de riesgos tiene que ver con situaciones políticas, económicas, sociales, como bien lo decía al principio de la presentación, son situaciones no estatales, como bien se comentó desde la Organización de Estados Americanos. ¿Sí? Este tipo de riesgos nos impactan muchas veces a nivel nacional. Todas estas situaciones políticas, económicas, sociales y agentes no estatales, como bien lo comentaba, dentro de ellos entran los desastres que lo sabemos todo mundo, que son, los desastres son socialmente construidos, no son naturales. Naturales, bueno, son las calamidades ocasionadas por los agentes geológicos o hidrometeorológicos y que finalmente pudieran impactarnos, ¿no? Generando algunos riesgos o amenazas y vulnerarían la infraestructura estratégica o nuestras instalaciones vitales. Ok, seguimos con la siguiente imagen que tiene que ver con instancias de seguridad nacional. Las instancias de seguridad nacional son todas aquellas, por ejemplo, son las instituciones o autoridades que de alguna manera directa o indirectamente participan en la toma de decisiones en temas de seguridad nacional. ¿Sí? Y para ello, pues me permito mencionar que se consideró instancia de seguridad nacional a la Coordinación General de Protección Civil el 23 de enero del 2009, hoy Coordinación Nacional de Protección Civil, quien, bueno, pues es la que tutela los temas de protección civil y gestión integral de riesgos en México, para aquellos que nos escuchan a nivel internacional. Paso a lo que ahora es la metodología del análisis de la vulnerabilidad, que si bien es cierto, lo comentaba yo, pues es una iniciativa de la Agencia de Terrorismo y nos propone muchas veces aplicar esta metodología para la seguridad a la infraestructura estratégica. Y esta metodología tiene que ver con 6 sencillos pasos. Identificar la infraestructura estratégica en primer orden. ¿Qué quiere decir? Saber de nuestras instalaciones vitales en qué clasificación la vamos a poner dependiendo del impacto, como bien lo comentábamos, ¿no? Un impacto a nivel nacional, regional o local. Ahora bien, como segundo paso, debemos evaluar sus componentes. ¿Qué componentes vamos a evaluar? Pues condiciones ambientales, físicas, operaciones de las instalaciones, sus políticas y procedimientos, requisitos normativos, y en temas de seguridad. Debemos identificar los activos vitales. ¿Qué son los activos vitales? Lo voy a mencionar más adelante en otra lámina, pero me adelanto y tiene que ver con el personal, la información, los equipos y los procesos. Y eso es lo que debemos de garantizar, la seguridad a este tipo de activos vitales. Y es una tarea que tenemos, protección civil y seguridad física en el tema de infraestructura estratégica. Debemos analizar las amenazas, obtener las características de los adversarios con información de inteligencia, inspección y validación de la seguridad. Vamos a hacer una evaluación a la seguridad física y desde luego muchas veces necesitamos hoy en día analizar el tema de costo-beneficio. ¿Qué tanto nos impacta aplicar algún sistema de seguridad en nuestra infraestructura? Ahora bien, dentro de los análisis de amenazas, ¿qué es lo que vamos a analizar o qué es lo que vamos a ver? En 4 sencillos pasos podemos determinar motivos de los criminales o terroristas, porque si bien es cierto, como lo comenta nuestra Ley General de Protección Civil en el artículo 2, en la fracción 27, donde nos habla sobre los riesgos socioorganizativos, nos damos cuenta que pues ahí maneja lo que son los escenarios de sabotaje, los escenarios de terrorismo, pero muchas veces no tenemos o no se concibe el concepto, qué es lo que tenemos que analizar. Motivos de los criminales o terroristas pues pueden ser políticos, ideológicos, religiosos o con fines de lucro, como bien se ha comentado a lo largo de esta capacitación. Los tipos de amenazas de este tipo de criminales o terroristas, pues muchas veces utilizan artefactos explosivos, que de eso muchas veces adolecen parte de nuestras instalaciones vitales. Hay temas de extorsión, hay temas de secuestro, hay tiradores activos o bien intrusiones o sabotajes. Equipos y armas que utilizan muchas veces los criminales o terroristas pueden ser convencionales o de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Entonces debemos de tener también esa visión para poder determinar a qué situación nos enfrentamos, ¿no? Las tácticas de este tipo de personajes, criminales o terroristas, muchas veces utilizan la fuerza, el sigilo o el engaño, como lo vamos a ver en la lámina siguiente. Muchas veces tenemos ese tipo de adversarios
que los más, como decimos, los más delicados o los más peligrosos pudieran ser los internos, ¿verdad? Porque este tipo de personas trabajaron dentro de nuestra infraestructura estratégica o dentro de nuestra instalación vital, ¿sí? Los puede haber pasivos, activos no violentos o activos violentos, los puede haber externos, ¿no? Sin formar parte de la instalación vital, o bien los puede haber internos y externos coludidos, que ahí es donde debemos de tener esa perspicacia de poder detectar ese tipo de escenario. Ahora, dentro de las categorías de adversarios, pues muchas veces hablamos de la subversión, como en su momento en México, bueno, pues estuvimos asediados en los años 50, 60 por temas de subversión, por temas de guerrilla. Posteriormente se presentan escenarios disruptivos, cuando había amenazas hacia infraestructura estratégica, que fue controlada por el Estado mexicano, y bien también pues escenarios terroristas, que afortunadamente, bueno, en México pues todavía no manejamos ese término de terrorismo. Tenemos delincuencia organizada que si bien es cierto, bueno, pues se ha estado trabajando en temas de seguridad pública y seguridad nacional, y los criminales organizados, ¿verdad? Que muchas veces interactúan en diferentes espacios, en diferentes estados de nuestra República Mexicana. También se habla muchas veces de este grupo del narcotráfico, delincuentes comunes, empleados resentidos, que sí se dan muchas veces en la infraestructura estratégica, y activistas violentos, ¿verdad? Que muchas veces nos toca ver ese escenario también cuando hay diferentes concentraciones, sobre todo cuando vienen fechas emotivas. Y aquí también yo les dejaría esa pauta. Si nosotros, como Protección Civil o gestores integrales de riesgos o seguridad física, garantizamos la seguridad de nuestros activos vitales, siempre hay que tener presente qué fechas íconos tenemos a lo largo de nuestro calendario en el año, porque muchas veces tenemos 2 de octubre, no se olvida, como decimos, ¿sí? Tenemos por ahí las fechas donde conmemoramos la independencia, la Revolución Mexicana, y muchas veces este tipo de grupos disruptivos pues utilizan ese tipo de fechas para generar algunos disturbios en la vía pública o algún impacto a una infraestructura estratégica. Entonces ahí es donde en ese momento pues vamos a tener que concentrar, generar nuestro protocolo de actuación para, en dado caso, pues saber cómo minimizar los riesgos o amenazas hacia nuestras instalaciones. Ahora bien, sistema de detección de intrusiones para nuestras instalaciones. Recordemos que muchas veces tenemos intrusiones violentas que se dan por la fuerza, se dan muchas veces en esas manifestaciones o concentraciones masivas, sobre todo cuando, bueno, se está protestando, se está manifestando sobre algún tema en particular, algún tema en boga, algún tema en coyuntura a nivel internacional. Tenemos muchas veces también intrusiones furtivas que se hacen a escondidas, ¿sí? Por parte de muchas veces personas indeseables que trabajaron en las instalaciones, o bien subrepticias cuando se meten a la infraestructura, a las instalaciones vitales bajo una cobertura. Y ahí es importante muchas veces detectarlo. Y si bien es cierto, no me dejarán mentir, pues personal que trabaja en el tema de seguridad pública y seguridad nacional, pues trabaja bajo esquemas que se conocen como planes de defensa para este tipo de instalaciones. Y para ello, pues muchas veces utilizamos seguridad pasiva, que tiene que ver con sensores, sistemas de comunicación, de visualización, alarmas o controles de acceso para poder minimizar estos riesgos. Y junto con ello, pues la tecnología hoy en día sabemos que es muy importante, y para ello pues vamos a echar mano de recursos, o como bien podemos decir de manera técnica, barreras pasivas, que son objetos inamovibles para poder resguardar nuestra infraestructura; barreras prescindibles, donde, bueno, son objetos que se requieren en el momento para poder garantizar esa cobertura de seguridad; o bien trabajar con la seguridad activa, que no es otra cosa que los mismos vigilantes o la misma seguridad física que está colocada de manera estratégica dentro de una infraestructura para garantizar esa seguridad a los activos vitales, que no me cansaré de mencionarlo a lo largo de la presentación, porque eso es lo que vamos a garantizar: la seguridad a las personas, a la información, al equipo y a los procesos que se llevan a cabo al interior. Es importante muchas veces trabajar el tema de los circuitos cerrados de CCTV. ¿Por qué? Porque ahí tenemos 3 importantes factores. Ahí se detecta, ahí se reconoce y se identifica a una situación de intrusión. Y la característica de ellos es que en estos monitores con los cuales muchas veces contamos, por ejemplo, a nivel gobierno, los famosos C5, C4, ¿no? Donde se tiene todo el monitoreo de la
información, pues la detección se maneja la imagen en las pantallas a un 10%, por ejemplo. Para el reconocimiento se recomienda un 50% el tamaño del monitor para poder reconocer esta situación de intrusión, y la identificación que nos va a llevar a un 120% del tamaño del monitor para poder observar lo que se mueve dentro de nuestra infraestructura estratégica. También es muy recomendable que para el tema de infraestructura estratégica, instalaciones vitales, trabajemos con los análisis de riesgos, como desde luego lo trabajan en forma los gestores integrales de riesgos, Protección Civil y bien la seguridad física. Aquí hay unos sencillos pasos y algunas recomendaciones para poder llevar a cabo y a buen término nuestro análisis de riesgo a este tipo de instalaciones, y tiene que ver con la planificación. Y dentro de la planificación vamos a formar equipos de trabajo, vamos a solicitar datos fundamentales y sustantivos, vamos a diseñar recorridos en las instalaciones para nosotros, como digo yo, siempre conocerlas a la perfección, conocer cada espacio, cada lugar que muchas veces el usuario común pues no conoce dentro de la infraestructura. La revisión de los datos, pues vamos a ver condiciones físicas de las instalaciones, operaciones de las instalaciones, vamos a ver las políticas y procedimientos de la misma instalación, si son adecuados o no, pues también vamos a trabajar en ello, requisitos normativos, aspectos de seguridad desde luego de la instalación y los aspectos jurídicos, porque eso va a ser importante para en el momento que, bueno, como primeros respondientes nos toque trabajar y hacer quizá a la mejor como seguridad física alguna situación de puesta a disposición ante una autoridad ministerial. El tercer paso para el análisis de riesgos, vamos a hablar de visitas a las instalaciones. Y las visitas a las instalaciones tienen que hacerse recorridos con personal experto. En alguna ocasión, en una infraestructura, decíamos, bueno, cuando se hace un análisis de riesgo y lo hace una sola persona, estamos hablando de una situación de no especialistas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podemos ser todólogos en el tema de la gestión integral de riesgos y debemos hacernos allegar de diferentes especialistas, diferentes áreas para poder reconocer los riesgos o amenazas hacia una instalación vital o hacia una infraestructura estratégica. Diversas disciplinas en materia de seguridad y gestión de riesgos en las diferentes áreas de exclusión limitadas y controladas. Necesitamos hacer entrevistas al personal que trabaja dentro de la misma instalación para poder obtener información fehaciente, detectar las brechas, que las brechas no son otra cosa que los riesgos que hay para nosotros trabajar sobre esas áreas de oportunidad. Como cuarto paso, una evaluación de la información. Sí, tenemos que realizar informes en el sitio de los incidentes que se llevaron a cabo en algún momento dentro de nuestra infraestructura, analizar informes delictivos, informes de inteligencia, datos históricos, desde luego, de esa infraestructura, niveles de riesgo, alto, medio, bajo, dependiendo dónde se encuentre colocado o en qué, como decimos, en qué ubicación o cuáles sean sus funciones o procesos de la misma. Y finalmente, pues trabajar con un informe final, ¿sí? Alternativas de solución en temas de gestión integral de riesgos, recomendaciones para utilizarlos como áreas de mejora y desde luego propuestas. Hay que hacer propuestas, hay que hacer ejercicios de seguridad, hay que hacer simulacros. Y como bien es cierto, pues tenemos ya ahorita en puerta el 19 de septiembre, Día Nacional de la Protección Civil, y pues hay que trabajar con un escenario dentro de nuestra infraestructura. Desde luego, si no vivimos a lo mejor en zonas de alto riesgo sísmico, pues podemos trabajar algún escenario de riesgo que nos impacte a nuestra infraestructura. Vamos a tocar rapidísimo que dentro del mismo análisis de riesgos también recomiendo el tema de las diferentes esquemas o escalas cualitativas para nosotros determinar los riesgos altos, medios, bajos o nulos. ¿Sí? Riesgos altos es cuando hay pérdida de vidas, riesgos medios, sobre todo cuando hay situaciones de pérdida financiera, de bajo riesgo cuando hay daños a algún activo vital, o bien nulos cuando no se lleva a cabo alguna situación de impacto. Ahora bien, viene otro escenario, otro esquema que podemos trabajar también para determinar los riesgos muy alto, alto, medio, bajo, ordinario o nulo, y tiene que ver con la posibilidad de que se lleve a cabo o no alguna situación de riesgo o amenaza a nuestra infraestructura por alguna situación indeseable.
y también debemos de manejar dentro de ese análisis de riesgos las matrices pues, que tienen que ver con espectros de amenaza, que también son herramientas muy rápidas para relacionar, comparar y evaluar los riesgos o amenazas a la misma. Me explico súper rapidísimo. García es una persona que trabaja en una infraestructura estratégica, él mismo tiene relación con Suárez y Silva, en algún momento se les vieron comiendo en algún restaurante en la colonia Condesa, pero estas personas se vinculan porque a lo mejor ambas o las tres trabajan en Mercedes-Benz, donde hay una situación de intrusión, ¿sí? Entonces ahí sí se van dando cuenta en el esquema, vamos relacionando lo que hacen las personas indeseables con algunas partes de la infraestructura, en qué momento pudieran ellos impactar o estar dentro de una amenaza hacia nuestra instalación vital. Y este es un esquema muy rápido que podemos trabajar, un espectro de amenaza para poder minimizar ese tipo de riesgos. Ahora bien, nos vamos a la fórmula de los riesgos y que todos la manejamos, donde dice que el riesgo es igual al peligro, a la exposición, a la vulnerabilidad. El peligro, pues, es la probabilidad de que ocurra un fenómeno perturbador, la exposición, pues, a personas, a bienes y construcciones, y la vulnerabilidad tiene que ver con daños que se evalúan a partir del número de pérdidas humanas y porcentaje de daños o bienes que fueron impactados por la calamidad que se generó. Ahora bien, pasamos al tema de mapas de riesgos, que también debemos de contar con ellos en nuestra infraestructura. Y el mapa de riesgos no es otra cosa que una concatenación de un mapa de peligro con un mapa de exposición y un mapa de vulnerabilidad física. Ahora bien, la fórmula para el análisis de peligro tiene que ver el origen del agente perturbador más la recurrencia del mismo y la magnitud. Le sumamos la magnitud, ¿sí? El impacto que nos va a generar. Me paso a la siguiente lámina y tiene que ver con el análisis de la vulnerabilidad, que es la exposición más las capacidades, más las herramientas para poder saber la vulnerabilidad a la cual está expuesta una instalación vital. Esta presentación, desde luego, se la voy a dejar aquí en manos del Senapred para que en su momento ustedes la analicen con calma por el tiempo que nos apremia. Y pasamos al análisis de brechas, que no es otra cosa que determinar el desempeño del sistema de protección física de una infraestructura estratégica. E identificamos las necesidades de ciudad física, aplicamos pruebas de desempeño a nuestro personal, identificamos las brechas o los riesgos que hay dentro de la infraestructura y determinamos un plan de gestión integral de riesgos, ¿sí? Para ello, el análisis de costo-beneficio no es otra cosa que hacernos unas preguntas sencillas. Si no se realiza un cambio en el tema de seguridad, ¿cuánto nos costará a la empresa o a la institución el no hacer el cambio? ¿Cuál es el nivel de riesgo aceptable de no tomar ninguna medida para este cambio? ¿Y cómo pueden verse afectada la eficiencia operativa durante la transición del cambio propuesto? ¿Sí? Porque todo nos impacta de manera económica. Ahora bien, la construcción de una infraestructura resiliente, pues no va a ser otra cosa que la aplicación de principios de gestión integral de riesgos y de la seguridad física o patrimonial de nuestra instalación vital, ¿sí? Por lo tanto, debemos entender bajo el concepto de ATA, de lo que nos propone la Agencia de Seguridad en materia de seguridad internacional, ¿sí? En materia de terrorismo, pues garantizar la seguridad física ¿a qué? A personas, equipos, instalaciones, políticas o procedimientos, ¿sí? Que se llevan a cabo dentro de nuestra infraestructura para protegerla, desde luego desde riesgos o amenazas. Diferentes amenazas en contra de la infraestructura y sus activos vitales. Bueno, pues todo mundo conocemos o concebimos que hay intrusiones, sabotajes, espionajes, tiradores activos, artefactos explosivos, emergencias QBRN, robos, asaltos, secuestros, extorsiones, toma de rehenes, disturbios sociales, riñas, vandalismo, amotinamientos y muchas más que podemos seguir enumerando. Activos vitales, ya lo dije, personas, información, equipo y procesos de los cuales nosotros debemos de garantizar esa seguridad. Seguridad activa, todo el personal que trabaja físicamente dentro de una instalación puesto estratégicamente. La seguridad pasiva es toda aquella de la cual nos vamos a hacernos a llegar para garantizar esa seguridad física de nuestra instalación, ¿sí? Concertinas, señalización, pilonas, trampas israelitas, torres y demás, por mencionar algunas. Me voy a saltar todo el tema del fundamento legal de la seguridad para llegar a un documento que es importante, y con esto voy cerrando mi participación en el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Asimismo, como nosotros debemos contar en Protección Civil con un programa interno
de protección civil para nuestra infraestructura estratégica o instalaciones vitales, también debemos contar con una carpeta de seguridad. Esa carpeta de seguridad es un documento que va a integrar un acta de entrega-recepción cuando llegamos a la instalación, un análisis de riesgos en materia de seguridad, un programa, una copia del programa interno de protección civil, programas de seguridad corporativa, políticas corporativas, procedimientos sistemáticos de operación, consignas particulares de cada puesto, catálogo de firmas. Aquí es importante, muchas veces hay instalaciones donde tenemos en el interior cajeros automáticos, ¿sí? De algunos bancos. Llega personal armado y se introduce a nuestras instalaciones. Debemos contar con una libreta, con un catálogo donde viene la fotografía, la firma y el nombre de las personas autorizadas por esas empresas de seguridad que ingresan a nuestras instalaciones. Directorios de emergencia actualizados, internos y externos, internos del personal que trabaja en la misma y externos de las autoridades de las cuales podemos echar mano para atender una emergencia o una necesidad. Convenios de ayuda mutua con otras dependencias, planes de continuidades de operaciones y desde luego tener nuestros planes de emergencia, contingencia y defensa. Aquí viene una pregunta que muchos dicen, muchas veces, ¿la seguridad física y la protección civil trabajan de la mano? Claro que sí, desde el momento en que se activan los procedimientos y protocolos, no podemos estar excluidos, porque la tarea del brigadista quizás sea evacuar un inmueble, mientras que la tarea del de seguridad física será resguardar los activos vitales. Siempre se va a trabajar de la mano, siempre se debe de trabajar bajo un esquema o sistema de seguridad. Y para ello, y con ello concluyo, las funciones de la seguridad física tienen que ver con la prevención, la disuasión, la detección, la reacción y la intervención para poder minimizar esos riesgos y esas amenazas hacia nuestra infraestructura estratégica o instalaciones vitales. Y bueno, pues hay que pensar en los peores escenarios para dar buenos resultados en la gestión integral de riesgos. Perfecto, muy bien, pues yo cierro ya mi participación y me siento congratulado de esta invitación que me hace el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Y recordemos que los desastres no son naturales, son socialmente construidos. Y esto viene de la red de los estudiosos sociales que desde los años 90 nos decían justamente ese parámetro, ¿verdad? Nosotros somos los que construimos en lugares donde no debiéramos de estar y pues muchas veces nos impacta o la calamidad de ese agente perturbador, pues termina afectando a esa población o a ese asentamiento irregular que nos encontramos en ese sitio. Entonces los desastres no son naturales, son socialmente construidos. Gracias, licenciada Verónica, por esa invitación.